bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos aprendiendo sobre los isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que presentan el mismo número atómico, pero distinto número másico. Por lo tanto, se diferencian en el número de neutrones. Otra forma de definir a los isótopos es que son átomos que tienen el mismo número de protones, pero masas diferentes. Por ejemplo, el cloro. El cloro presenta dos isótopos naturales. El cloro con masa 35 y número atómico 17 y el cloro con masa 37 y número atómico 17. Fíjense que el número atómico no cambia, por lo tanto estamos hablando del mismo elemento químico, el cloro, pero sí lo que cambia es el número de masa o masa atómica. En un caso es 35 y en el otro caso es 17. Ambos cloros contienen 17 protones, pero el primero contiene 18 neutrones y el segundo 20. Recuerden que la cantidad de neutrones se calcula restando el número de masa o masa atómica menos el número atómico. Ambos isótopos de cloro tienen propiedades químicas idénticas, es decir, que el número de neutrones no afecta en el comportamiento químico determinado exclusivamente por el número atómico. En la naturaleza, cada elemento se presenta como una mezcla de diversos isótopos. La masa atómica de un elemento, hallada experimentalmente, traduce la mayor o menor abundancia natural de cada isótopo. Veamos ahora un poco de historia sobre el descubrimiento de los isótopos con un ejemplo. En 1931 se descubrió que el átomo de hidrógeno, el elemento más simple, existía en un 99,98% formado por un protón en su núcleo y un electrón extranuclear. No tenía neutrones. Es el único átomo con esta característica. A este átomo de hidrógeno, que tiene número de masa 1 y número atómico 1, y que por lo tanto posee un protón en su núcleo, un electrón en su órbita y no tiene neutrones, a este se lo llamó protio. Pero en una proporción menor de 0,016% se encontró otro átomo de hidrógeno de masa igual a 2, pero cuyas propiedades químicas eran similares a las del hidrógeno más abundante. Por lo tanto, este otro átomo de hidrógeno tiene número de masa 2, tiene número atómico 1 y por lo tanto tiene un protón en su núcleo, un electrón en su órbita y tiene un neutrón en su núcleo también. Este es llamado deuterio. Más tarde se descubrió otra clase de átomo de hidrógeno de masa igual a 3, pero de similares propiedades químicas a los dos anteriores. Este nuevo átomo de hidrógeno está formado por un protón y dos neutrones en su núcleo y un electrón en el exterior. Tiene, por lo tanto, número de masa 3, número atómico 1 y se lo llamó tritio. Este último átomo o isótopo de hidrógeno no es estable. Se va desintegrando y por eso existe en la naturaleza solo en un 0,000000001%. Si a este valor lo pasamos a notación científica, nos quedaría 1 por 10 a la menos 9%. Veamos otros ejemplos. En el caso del carbono, ubicado en el grupo 14, período 2, tiene como número atómico 6 y como número de masa o masa atómica 12. Por lo tanto, tiene 6 protones y 6 electrones y si yo calculo la cantidad de neutrones haciendo A menos Z, me da la cantidad de neutrones que en este caso es 6. Hay otros dos isótopos al menos del carbono. Uno tiene número de masa 13 y otro número de masa 14.
Por lo tanto, lo único que se modifica en estos isótopos es la cantidad de neutrones, que en el primer caso queda en 7 y en el segundo caso queda en 8. Otros ejemplos podrían ser todos los isótopos del oxígeno. Si nos fijamos en la tabla periódica, el oxígeno tiene número de masa 16, número atómico 8 y por lo tanto tiene 8 protones, 8 electrones, 8 neutrones. Hay al menos en la naturaleza 2 isótopos más del oxígeno, uno con número de masa 17 y uno con número de masa 18. Si hago los cálculos, lo único que va variando es la cantidad de neutrones, que en el primer caso pasa a ser de 9 y en el segundo caso pasa a ser de 10. Otro ejemplo sería el uranio. El uranio está ubicado en la tabla periódica acá. Observen que según la tabla periódica, el uranio tiene como número de masa 238 y como número atómico 92. Eso quiere decir que tiene 92 protones, 92 electrones y 146 neutrones. Además, el uranio tiene 2 isótopos. Uno es el uranio 235 y otro es el uranio 234. El primero tiene 143 neutrones y el segundo tiene 142 neutrones. Por lo tanto, los isótopos se diferencian en el número de masa o masa atómica y en la cantidad de neutrones. Solamente en eso. Protones y electrones quedan iguales. Los isótopos, y en particular los isótopos radioactivos, o sea aquellos que emiten radiación, se utilizan para trazar la ruta de los átomos de un elemento en un proceso químico o biológico. Esos se llaman trazadores. Los isótopos radioactivos son muy usados en medicina. Por ejemplo, el sodio 24 se inyecta en el torrente sanguíneo como disolución salina y con él se puede rastrear para seguir el flujo sanguíneo y descubrir posibles constricciones y obstrucciones en el sistema circulatorio. Otro ejemplo es el yodo 131, isótopo del yodo. Se utiliza para medir la actividad de la glándula tiroides y para detectar algún problema en su funcionamiento. Por supuesto que la cantidad de radioisótopo que se utiliza en los humanos debe ser mínima, de lo contrario el paciente podría sufrir daño permanente por la radiación de alta energía. El uso de los isótopos actualmente es muy amplio, no solo en medicina, también los isótopos se utilizan para la conservación de alimentos. En 1953, la Armada de Estados Unidos inició un programa experimental de irradiación de alimentos con el fin de que las tropas pudieran tener comestibles frescos sin necesidad de refrigerarlos. El procedimiento es simple. Los víveres se exponen a niveles altos de radiación para matar insectos y bacterias nocivas. Luego se empacan en recipientes sellados en los que se puede almacenar por meses sin que se descompongan. Las fuentes de radiación utilizadas para preservar la mayoría de los alimentos son el cobalto 60 y el cesio 137, que son emisores gamma. Los beneficios de irradiar los alimentos son obvios. Se reduce la demanda de energía porque no hay necesidad de refrigerarlos y por lo que muchos de ellos pueden estar más tiempo en los anaqueles, lo que es de gran utilidad en los países pobres.